El arrepentimiento, que es cambio de propósito, entonces introduce una mente nueva espiritual, y la nueva mente espiritual produce una nueva inteligencia del espíritu, y con la nueva inteligencia del espíritu un nuevo entendimiento, y con el entendimiento una nueva razón. De parte de Dios ha estado ministrando mi vida ya desde hace mucho tiempo, quizá. Es una palabra de instrucción y de dirección para los hijos, que estoy seguro que no solamente es funcional para este servicio. Es decir, creo yo que la palabra que de parte de Dios hoy recibimos, estoy seguro que va a ser una palabra necesaria, no solamente ni siquiera para el próximo tiempo, sino para todo nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Entonces, de verdad, yo te invito a que puedas disponer tu corazón, a que te puedas presentar de alguna manera vulnerable, dispuesto, disponible, para que la palabra de Dios pueda transformar nuestros corazones y nuestras vidas, y que durante tu crecimiento de vida espiritual siempre puedas hacer una pausa en algún momento y volver a escuchar esta enseñanza que va a quedar grabada, para que de alguna forma podamos dimensionarla cada vez más y entenderla y digerirla cada vez más. Qué bueno verla, doña Mari, de verdad me pone muy contento verla. Eso quiere decir que están mejor las cosas. De verdad, qué bueno tenerla acá. Bienvenida siempre, la hemos estado esperando. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la enseñanza del día de hoy, a la que le hemos colocado por nombre preparándonos para el próximo tiempo. Antes de pues entrar a profundidad en la enseñanza, yo quisiera que pudiéramos ir a Lucas 4:19 y lo vamos a leer. Ahí está, miren qué versículo más grande dice: a predicar el año agradable del Señor. La realidad es que cuando Jesús vino, desde Isaías fue profetizado de que iba a venir un ungido, que iba a traer libertad, que iba a traer buenas noticias, que iba a sanar, iba a libertar a los oprimidos. El profeta Isaías lo anuncia. Jesús, cuando está en el proceso del ya el ministerio público de Jesús, lo vuelve a repetir. Y lo que repite básicamente tiene que ver con esto: a predicar el año agradable del Señor. Y con esto lo que yo pretendo decirte es que cuando Jesús vino a la tierra y fue profetizado desde años, miles de años antes de su venida, ya se proclamaba lo que su venida iba a venir a establecer, y lo que de parte de Dios a través de Jesús iba a venir a ser establecido era un año agradable. Pero este año agradable tiene que ver con un estado permanente de la voluntad de Dios. Es decir, ese año no se fue con Jesús, o solamente en ese año que Jesús lo dijo va a ser agradable, y de todos los que vienen van a ser desagradables. Él vino a proclamar el año agradable del Señor, y por esa razón Él había sido ungido para libertar al cautivo, para sanar al enfermo, para libertar al oprimido. Y por eso es que cuando Jesús es bautizado, en ese tiempo se conocían los palominos,
que nosotros le llamamos como palomas, y los palominos representaban un cambio de tiempo. Por eso es que se representa una figura importante en esa etapa de la historia, y la Biblia lo traduce de esa manera, como que el Espíritu Santo era una paloma. En realidad no es que el Espíritu Santo de Dios sea una paloma, sino la representación de la paloma anunciaba la proclamación de un cambio de tiempo. Quiere decir entonces que cuando Jesús viene a esta tierra, Él viene a darle vigencia a ese cambio de tiempo que hacía referencia a lo que había sido profetizado, y lo que había sido profetizado tiene que ver con un año permanente, de un estado agradable, vigente hasta el día de hoy, donde el cielo fue abierto en ese momento y ese cielo permanece abierto. Es decir, esto cuando nosotros lo comprendemos, produce una modificación y ministra nuestros corazones para que dimensionemos que nosotros, aun cuando hay un cambio cronológico en el cronos del tiempo, del calendario, vivimos en un calendario espiritual en donde el año en donde habitamos por medio de Jesús es un año permanente y agradable, establecido y profetizado, para que entonces los hijos puedan vivir en un estado permanente de cielos abiertos. Por eso es que nuestra expectativa como tal no está en el título que le podemos poner a un año, sino en el establecimiento que a través de Jesús ya le dio a ese año agradable que sigue vigente. Y ese año que sigue vigente para nosotros, sus hijos, trata de un año agradable de cielos abiertos, en donde nosotros, como los hijos de Dios, podemos desarrollarnos por el cambio de tiempo que a través de Jesús vino a ser establecido. Es decir, nosotros tenemos la bendita gracia y oportunidad de Dios de poder aprovechar la oportunidad y de apropiarnos en el buen sentido de ese año que ya fue establecido. Y ese año que fue establecido es un año permanente y agradable para los hijos de Dios. Por eso es que nosotros podemos experimentar permanentemente la bondad, la gracia, el favor, el perdón, la salvación, la justicia, la glorificación, la transformación, la renovación, la regeneración, la bendición de Dios. Porque el tiempo en donde nosotros habitamos, si bien es cierto, tiene un orden cronológico, nuestro tiempo está regido por el tiempo eterno de Dios. Por eso es que Dios es nuestro tiempo y Dios es nuestra agenda. Es decir, Dios no va a cambiar de sentir según un mes. Dios permanece siendo lo que desde hace miles de años fue profetizado y que en Jesús fue manifestado. Y lo que en Jesús fue manifestado es que vivimos en un año agradable, perfecto, de cielos abiertos, en donde nosotros como hijos de Dios podemos experimentar el propósito, la presencia, la riqueza espiritual de Dios. Y es de eso que nosotros podemos echar mano. Pablo le decía a Timoteo: echa mano de la vida eterna. Cobra sentido con esto. Hay una expectativa establecida en Jesús de la que nosotros podemos echar mano, como por ejemplo participar del propósito, del año agradable,
de la gracia, de la salvación, de la justicia, de la glorificación, de la edificación, de la transformación, de la sabiduría, de la fortaleza. Y es permanente, sigue vigente. Y si es permanente y sigue vigente, de verdad que somos muy bendecidos y muy dichosos. Porque Dios, dice la Escritura, no es como el hombre que se arrepiente o cambia de parecer. Es decir, Él no se arrepentió. No, porque les dejé un tiempo permanente habilitado. Te lo hago saber así. ¿Tú qué preferirías? Que alguien con muchas posibilidades te dijera: mira, ten acceso a todo lo mío, pero solo una vez al año. O que te diga: tienes acceso a lo mío todo el tiempo que tú quieras. Tú le dirías: no, yo solo un día quiero. No, pues exactamente pasa con esto. En Jesús fue establecido un tiempo eterno, vigente, que es agradable para los hijos de Dios. Entonces, entendiendo esta parte de la que nosotros podemos echar mano, tomar en beneficio de Dios mismo para su propósito en esta tierra, leamos lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 23. Vamos a ver, ahí está. Y dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Veamos el 24, gracias. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En el versículo ya habla más de los efectos, exactamente, de lo que produce esa renovación y esa nueva vestidura espiritual. Dentro de los efectos habla que ya no hablemos mentiras, que no engañemos a nuestros hermanos, que no hablemos mentiras a nuestro prójimo, que no andemos airados, ahí amargados, pecando, ¿verdad? De los efectos que produce la renovación de nuestra mente y el vestirnos del nuevo hombre. La palabra renovados viene de un griego que tenemos ahí, que quisiera que lo pudiéramos ver, que significa ananeo. Y al menos esto a mí me ha ministrado de manera gloriosa. Y la palabra ananeo, separado, viene de ana y de neo. Ana, arriba, y neo, nuevo. Cuando esto ya lo traducimos al español, lo podemos entender que la renovación es un ascenso a una etapa superior de santificación por el poder de Dios. La renovación es un verbo, y como es un verbo, involucra una acción. Hay una acción que es humana, pero hay otra acción que es espiritual. La acción espiritual que se traduce al español de renovación es un ascenso a una etapa superior de santificación por el poder de Dios. Es decir, ser renovado tiene que ver con un proceso que nos asciende a una etapa superior de santificación por medio del poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo, él venía y decía: aunque mi hombre exterior se esté desgastando, el interior se renueva. Y esto era poderoso, porque el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que para predicar el evangelio caminaba más. Era perseguido, lo asaltaban, terminó preso, fue traicionado, fue abandonado, inclusive fue picado. Él sufrió una serie de atentados. Atravesaba también por mar, por ríos, o sea, él sabía por qué estaba diciendo que su cuerpo exterior se desgastaba, pero que el interior se renovaba. Tanto así que antes él de morir, él dice que había terminado, había cumplido la buena batalla de la fe. Es decir, él había acabado la carrera.
pero porque Él tenía esa proyección espiritual que a las generaciones presentes les hace falta sobre esta vida espiritual, precisamente por la ausencia de renovación. Porque la presencia de la renovación tiene que ver con un ascenso espiritual superior de santificación por el poder de Dios. Es decir, que nosotros humanamente podemos estar desgastados, pero espiritualmente, si somos renovados, estamos ascendiendo por medio del poder de Dios a una dimensión mayor de la santificación de Dios por medio de su poder en esta tierra. Con razón el apóstol Pablo, abandonado, frente a tribunales, encarcelado, traicionado, acabó la buena batalla. Tenía carencia de fuerza humana, pero presencia cada día más de una renovación superior que producía el poder de Dios en un proceso restaurador y de fortalecimiento. Y esa era la fuerza, el poder, la potencia. Por eso él decía: he hecho más que otros, y no para gloriarme, sino el poder de Dios en mí. ¿Y por qué lo decía? Porque él sabía qué significaba el ser renovado por el poder de Dios. Por eso nosotros, como hijos de Dios, hay momentos donde debemos hacer una pausa en el transcurso del día y podernos dar cuenta de la necesidad que existe del poder de Dios en nuestras vidas, para que nuestras vidas experimenten un proceso renovador. Y entiéndase por poder renovador el ascenso a una etapa superior por medio de la santificación del poder de Dios obrando en la vida del hombre. Con razón decía Jesús que proclamaba la proclamación, la predicación de Jesús no fue vigente para un año, sino establecida eternamente como un año permanente de agrado. Nos permite, dentro de los beneficios como hijos de Dios, de ser renovados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Quizás has atravesado situaciones, valles de sombra, momentos de abandono, momentos de traición, momentos de engaño, momentos de mentira, momentos de dolor, momentos de sufrimiento. Pero el que se renueva experimenta una elevación mayor por el poder de Dios, que nos introduce a un proceso santificador que genera el poder de Dios en el corazón de los hijos de Dios. Ay, pastor, ¿y eso es posible? Por supuesto que es posible, pero la vida espiritual no es como la hemos interpretado, como un acontecimiento mágico, sino un proceso de vida, un proceso de vida, un proceso de vida que va a requerir momentos, tiempos, inclusive los momentos más malos de nuestra vida, para ser expuestos a la palabra, a la presencia, al propósito, a la gracia, al reino, al año agradable de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendecidos! ¡Qué benditos somos! De parte de Dios, que tenemos la oportunidad de experimentar la renovación en nuestras vidas y en nuestros corazones. Básicamente es una oferta, una propuesta de parte de Dios de traer nuevo avance a través de, miren esto, del razonamiento santificado de Dios. Y ya más o menos les voy a decir algo sobre esto.
elevando a nuevos niveles la comprensión espiritual y de la realidad de Dios. Hay un principio de realidad que humanamente se conoce y es: te quiero, pero no todas las cosas son como tú quieres. Y este principio de realidad también lo podemos aplicar en el reino. Dios, por medio de su Hijo amado, nos ha amado por medio de su Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo del Hijo nos ama. Pero porque nos ama, Él no se hace a nuestra realidad. Él lo que espera es que por ese amor el principio de realidad se active y entonces avancemos y caminemos en su realidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Verdad del griego aletheia, que traducido al español es realidad. Yo soy el camino y la realidad de la vida. ¡Wow! Esto es poderoso, esto es glorioso. Saber de que este proceso de renovación propone de parte de Dios traer un nuevo avance para un nuevo nivel de comprensión espiritual y de su realidad. Por eso es que podemos ser renovados por medio de la obra del Espíritu Santo. Sí, el renovarse es un verbo que involucra dos partes, la humana y la espiritual. Por eso el apóstol Pablo, cuando está escribiendo, dice: renovaos, como instrucción directa a quien lee la carta. Renuévate. Es como que si alguien te dijera: levántate de la cama, ya mucho tiempo de estar durmiendo, levántate. Es una instrucción que requiere una acción. ¿Y cuál es? Levantarse. Por eso necesitamos, cuando leemos la Escritura, entender inclusive hasta en qué contexto, forma estaba escribiendo quien estaba escribiendo. Y en esto el apóstol Pablo les dice: no, renuévate. Es una acción tuya que involucra una acción del Espíritu. Espíritu Santo de Dios, ayúdame a renovarme, a comprender lo que no he comprendido, a ver lo que no veo, a escuchar lo que no he escuchado, a entender lo que no entiendo, a amar lo que no amo, a creer lo que no creo. Que no sea más mi humanidad, sino que sea tu Espíritu Santo. Hay una acción tuya, pero hay una acción de intervención del Espíritu Santo. Por eso la vida espiritual no es mágica, es espiritual, es dinámica y es activa, llena de entendimiento, llena de la gracia, llena del favor. Vivimos en un año agradable, lleno del favor, lleno del favor, lleno del favor, lleno del favor, lleno del favor de Dios. Y gloria a Dios, porque no solo es este año, es un tiempo permanente de su favor. En la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en el verdadero, estamos en el verdadero, estamos en el verdadero. Y si estamos en el verdadero, estamos en su verdad. Y si estamos en su verdad, estamos en su realidad. Quizás los escenarios por donde has pasado han sido fuertes, de dolor, de experiencias agonizantes, pero las has pasado en la realidad de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos crecer, porque hay una visión espiritual y eterna en cualquier escenario de valle de sombra.
Por eso dice Romanos 8:28, y a los que conformados a su propósito son llamados, a estos todas las cosas les ayudan a bien. A los que se han ido agarrando la forma. La forma es interna. Nosotros somos seres gilemórficos. Tenemos materia y tenemos esencia, sustancia, forma. Por eso cuando Dios nos hizo según su semejanza, según su forma. Y David decía: cuando despierte a la semejanza, a la forma espiritual de Dios, estaré satisfecho. Habrá una satisfacción en tu corazón como resultado de que empieces a tomar la forma. Por eso dice la escritura en Romanos 8:28, a los que conforme a su propósito, a los que han ido tomando la forma espiritual de Dios en sus corazones, todo les ayudará bien. Primera de Juan 5:20 también habla sobre el entendimiento. Dice que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Pero ¿qué es el entendimiento? La palabra entendimiento viene de un griego, ginosko, y traducido al español, ginostos significa experiencia personal, de primera mano o intimidad sexual. Es decir, que la única manera en la que nosotros podemos adquirir el entendimiento de Dios es por medio de una experiencia personal de primera mano, tan íntima como la de una relación sexual. Porque la intimidad significa de desnudez, de quedar descubiertos, de quedar expuestos. El ginosco de Dios tiene que ver el entendimiento. Es una facultad propia de la mente. Es decir, que Dios nos ha dado su entendimiento, porque dice también la escritura que nos ha dado su mente. Una mente espiritual que produce su entendimiento. Pero para que este entendimiento y esa mentalidad espiritual sea una realidad de vida, tiene que ver y haber una experiencia personal de primera mano, semejante como a la de la intimidad. Por eso el corazón de los hijos, para experimentar un proceso de renovación y de cambio de entendimiento, necesariamente requieren la experiencia personal de primera mano por medio de la intimidad con el Espíritu de Dios. Con razón Job decía: yo te había escuchado, yo había oído de ti, mas ahora mis ojos te ven. Experiencia espiritual de Job. Y es ahí donde nosotros como hijos de Dios necesitamos tener un tiempo donde le podamos orar íntimamente al Padre, no para entrar con un montón de plegarias, sino para poderle conocer. Por eso decía la escritura: David conoció a su esposa y tuvo un hijo. No lo va a tener diciéndole: hola, mucho gusto. La conoció íntimamente. El conocimiento del entendimiento es el resultado de una experiencia personal de primera mano, íntima, que te va a revelar a Dios en tu corazón, en tus pensamientos. Y este es el entendimiento que hemos recibido, que es una facultad de la mente que de parte de Dios también hemos recibido. Por eso hay una gran diferencia cuando nosotros leemos en la escritura que dice: mi pueblo fracasó, pereció por falta de conocimiento. Nosotros lo interpretamos con nuestra mente occidental y decimos: hay información.
Pero la Escritura está hablando no de una genosis como información, sino de una gineconosín, que tiene que ver necesariamente con ese ginosco, de esa relación íntima en donde conocemos a Dios. Y en esa experiencia personal, doña Mari, de primera mano, es donde somos transformados. Por eso no perecemos, inclusive en los escenarios más adversos. Porque sabemos quién es nuestro Dios. Sabemos, empezamos a conocer cuál es su voluntad. Empezamos a experimentar cuál es su propósito. Y esto está vinculado porque si nosotros tenemos un proceso de renovación, iniciamos en un proceso de transformación espiritual para conocer íntimamente el corazón de Dios. Necesitamos una generación que conozca el corazón de Dios, y conociendo el corazón de Dios seamos provistos entonces del entendimiento de Dios. Y miren, y aquí hay todo un proceso. Por eso es que por medio del Espíritu Santo es que nosotros somos salvados. Cuando somos salvados, entonces inicia un proceso de arrepentimiento, de regeneración, de renovación de la mentalidad. Arrepentimiento viene de metanous o metanoia, cambio de propósito, cambio de opinión, cambio de visión, cambio de interés, cambio de voluntad. Cuando el Espíritu Santo de Dios pone de su voluntad en nosotros, tiene efectos activos y pasivos. Pone el propósito, pero también pone activamente el querer, el desear, el hacer la voluntad de Dios. Ese proceso transformador espiritual por el que somos salvados, somos introducidos a un proceso que empieza a generar la necesidad de arrepentirnos. El arrepentimiento, que es cambio de propósito, entonces introduce una mente nueva espiritual, y la nueva mente espiritual produce e introduce una nueva inteligencia del Espíritu. Y con la nueva inteligencia del Espíritu, un nuevo entendimiento, y con el entendimiento, una nueva razón. Tú eres un hijo de Dios, a quien Dios por medio de su Espíritu Santo le ha provisto espiritualmente para vencer en medio de un sistema, para vencer en medio del mundo. Por eso es que no caminas ni avanzas solo. Y esas son parte de los beneficios de estar establecidos en aquel año permanente que es agradable. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Pero necesitamos del Espíritu de Dios para avanzar en este año permanente, glorioso. Ay, pastor, y lo que usted dice, entonces no me va a pasar nada. Bueno, pueden pasar muchas cosas. Y por eso te he mencionado Romanos 8:28. Pero lo que principal y primordialmente debe pasar es que nuestros corazones se transformen, adquieran a la forma de Dios. Porque tomando la forma de Dios, en medio de cualquier escenario vas a vencer. Vivimos en el año permanente y agradable de Dios. ¿Quiénes lo creen de verdad conmigo? Yo soy el primero en creerlo. Por eso es que Romanos 12:2 dice algo que probablemente hemos leído, y dice: no os conforméis, conformar, agarrar la forma a este siglo, sino transformados por medio de la renovación, que es renovación, el ascenso a una nueva etapa superior de santificación por el poder de Dios, de vuestro entendimiento, que es el entendimiento, una facultad de la mente espiritual, para que entonces comprobéis cuál es la buena. Miren, tiene 3 características: buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.
Con razón, Jesús estableció el año agradable, porque tiene que ver necesariamente con la voluntad que Él contiene. Y la voluntad que Él contiene reproduce lo que Él es. Y lo que Él es bueno, es agradable y es perfecto. Pero para poder conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, necesitamos ser renovados para adquirir nuevo entendimiento por medio del Espíritu Santo de Dios. Ser provistos de la inteligencia del Espíritu Santo de Dios, que esto es posible para poder entrar a la experiencia de la voluntad de Dios. Dios es un Dios de ciencia. Dios es un Dios profundo. Dios es un Dios glorioso, el Dios de toda ciencia, dice la Escritura. Tenemos un Dios profundo, glorioso y transformador. Por eso necesitamos una generación que tenga necesidad de experimentar ese Dios glorioso de toda ciencia, de todo conocimiento, de toda gloria, de toda justicia, de toda verdad, de toda gracia, de todo favor. Para que haya una generación eternamente valiente, avanzando y desarrollándose, porque ha experimentado el poder restaurador de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios, que nos renueva, que nos regenera, que nos provee de inteligencia, de sabiduría, de fortaleza. Alguien me decía en estos días, que es empresario, me decía: ¿sabes que llevo 10 años? Pequeño empresario, ¿verdad? Llevo 10 años sin subir mis precios. ¿En serio? Le dije: sí, 10 años. Y cuando vino la pandemia, yo me tomé un tiempo. Es ingeniero químico. Y me senté delante de todas esas cuestiones químicas y escribir. Y le decía al Señor: bajó el negocio por la pandemia. Dame nuevas formas para poder hacer combinaciones en los que pueda tener un provecho para vender más barato, pero que sea igual o mejor que lo que he hecho. Se ha reunido, me dice, con personas que se dedican a eso, porque él tiene su empresa que hace todo este tema. Y le preguntan: ¿y cómo has hecho eso? Y él dice: Dios me ha ministrado por medio de su inteligencia, que esta es la forma en la que lo hace. Y le dicen: no creo, no te creemos. No me creas, pero ahí está. Y me estás preguntando, y ahí lo tenés. Es decir, si nosotros lográramos dimensionar y redescubrirnos, renovarnos realmente bajo esta perspectiva espiritual de Dios, nosotros verdaderamente y todo el tiempo estaríamos viviendo en el año agradable, aún en medio de los momentos difíciles, dándonos cuenta de que a veces andamos ahí como todos acabados, simple y sencillamente porque hemos decidido no renovarnos, no echar mano de la vida eterna, del año agradable. Hemos descuidado esa experiencia reveladora de Dios en nuestras vidas, y todo lo queremos hacer en nuestras fuerzas, y por eso estamos fundidos, cansados, hasta mal gestionados en tiempo. Estamos todos ocupados y nada efectivos, porque necesitamos que la vida sabia, inteligente, la administración pura, real de Dios, también gobierne nuestros corazones, gobierne nuestras vidas. Su propósito empiece a ser una realidad. Pero ¿qué muchas veces hacemos? Por el contrario, empezamos a darle rienda a pensamientos que vienen también de una naturaleza que tenemos, que es caída. Pensamientos que posteriormente se convierten en argumentos. Argumentos que posteriormente se convierten en fortalezas, y fortalezas que después se convierten en nuestra debilidad. ¿Cómo es eso, verdad?
Lo que era un pensamiento, ahora es todo un argumento. Y lo que era un argumento, hoy es toda una fortaleza. Y lo que era toda una fortaleza, hoy es mi debilidad. Y de esto habla 2 Corintios 10:5. Lo tenemos ahí. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra aquí cautivo es una acción de guerra, ¿verdad? No de guerra como las que conocemos, sino, si lo traducimos, llevar cautivo es, en otras palabras, poner bajo control. Pongamos bajo control todo argumento, todo pensamiento, toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento. Por eso es que, más que pensar que esto es magia y que tiene que pasar así, si Dios existe, lo que necesitamos es entendimiento. Lo que necesitamos es renovación. Y lo que necesitamos son momentos íntimos donde nosotros podamos decirle a Dios que empiece a tomar el control de nuestros pensamientos. Pensamientos que sabemos que se están convirtiendo en argumentos, argumentos que se están convirtiendo en fortalezas y fortalezas que se están convirtiendo en nuestra debilidad, derribando esos pensamientos, llevándolos cautivos, una acción de guerra, de dominio. Por eso dice la Escritura que Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio. Pero necesitamos tomarnos un tiempo para íntimamente ser regenerados, renovados, experimentar, iniciar diciendo: Señor, de verdad yo he pasado toda mi vida escuchando de ti, pero tengo que reconocer que no te conozco. Yo recuerdo momentos en los que iba manejando, y esto no lo digo en ningún momento como para echarme flores yo o algo así, sino seguramente por lo que hoy comprendo era el mismo espíritu dirigiéndome a eso. Yo pasaba tiempos que desgarraba muchas veces mi corazón, de verdad llorando, diciéndole a Dios que yo quería conocerlo, que yo quería tener sus pensamientos, que yo quería saber quién era Él, que yo quería que abriera mis ojos, que yo quería que abriera mis oídos, que yo quería que Él abriera mi mente. No dimensionaba tal vez lo que estaba haciendo, pero lo que sí sé es de que el Espíritu Santo estaba asistiéndome, porque el Espíritu es en nosotros, con nosotros y por nosotros en función de su reino. ¿Y por qué les he dicho todo esto? Porque y le he pedido mucho a Dios de verdad tener la inteligencia, la sabiduría para decirles esto. Pero yo me ponía a pensar y a leer y veía que el pueblo de Israel está en el puesto número 22 del índice de desarrollo humano, considerada como una de las potencias del mundo, pioneros en tecnología. Es el segundo lugar después de Estados Unidos en producir empresa. ¿Y saben algo? Ellos niegan la existencia de Jesús, pero creen lo que dice el Antiguo Testamento y se han apropiado de una herencia. Y en el Antiguo Testamento la palabra Abraham era que iban a ser bendecidos y multiplicados, y se la han agarrado. Y así como se han apropiado de esa promesa y la han convertido en su herencia, ¿cuánto no más deberíamos nosotros experimentarla cuando nosotros en realidad somos los herederos? Pero ¿saben cuál es el problema? Nosotros no nos hemos renovado. Nosotros seguimos viendo desde nuestra esclavitud.
Y eso lo dice Romanos, esto no es invento mío. Miren lo que dice Romanos 2:29. Y dice, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a leerlo otra vez. Sino que es judío, ¿quién? ¿Qué dice aquí? ¿Es judío el que lo es en dónde? ¿Y la circuncisión sucede dónde? ¿Por medio de qué? ¿De qué? ¿De qué? Su espíritu. Quizás nuestro pasaporte, nuestra visa, sin el quizá, nuestra visa no sea de allá. Pero nosotros somos la nación santa escogida por Dios. Somos el Israel espiritual de Dios. La herencia que ellos han tomado es la que deberían estar gozando los hijos. Pero seguimos pensando como esclavos. Seguimos creyéndonos esclavos. Seguimos viviendo como esclavos. El Egipto espiritual no ha salido de nosotros. Y esta palabra no es para que produzca afán. Entonces ahora me desaparezco y me vuelvo loco y me voy a volcar y voy a poner una a mí. No. Esto se trata de un estado espiritual de gobierno, sin afán, pero lleno del Espíritu Santo de Dios, accionando con entendimiento. Con razón Juan le decía a Gayo: amado Gayo, yo quiero y deseo que prosperes en todo como prospera tu alma. Génesis 1:28, el diseño de Dios cuando creó al ser humano, le dijo: fructifiquen y multiplíquense. Pero no se los dijo a quienes no había bendecido. Y los bendijo y entonces les dijo. Y esta palabra bendición significa estar próspero internamente. Es decir, Dios les había creado un alma próspera. Y la prosperidad no la entendamos como la entendemos humanamente, dinero. Me estoy refiriendo a prosperidad espiritual. Pero para que el alma prospere espiritualmente, necesita recibir del Espíritu las riquezas en gloria. Y entonces cuando el hombre recibe por medio del Espíritu Santo esas riquezas en gloria, entra en un estado de reposo. Reposo no es hacer, sino de dinámica espiritual progresiva, en donde empieza a entender qué, cuándo, cómo, dónde, porque lo que lo mueve no es el afán, no es la necesidad, no es la desesperación, es el entendimiento. Es la renovación, es el haber entendido que es un bendecido, porque entiende que es un bendecido, porque su alma empieza a prosperar en función de lo que espiritualmente está pasando. Entonces, te decía Juan, ahora prospera. ¿Sí me estoy explicando? Pero nosotros, dentro de nuestra mentalidad occidental, salimos a buscar: estoy necesitado. Y no es porque no haya pasado yo necesidades, o no porque no conozca qué es estar en necesidad. Y yo sé lo que te hablo, porque cuando yo inicié el proceso del pastorado, yo tuve que vivir y ser transformado para poderte decir esto que te estoy diciendo. Entender que era ser prosperado en Cristo Jesús. Y el estar prosperado en Cristo Jesús va a hacer que entonces hayan acontecimientos como consecuencias en tu vida de ser un bendecido.
Génesis 1:28. Y les bendijo y luego les dijo. Primero es ser bendecido. Y dice la escritura que hemos sido bendecidos con toda bendición. Es decir, ya somos, pero necesitamos descubrirlo. Porque no solamente se trata, ya me dijeron que soy bendecido. Tienes que descubrirlo, redescubrirte y experimentar qué es ser un bendecido espiritual de Dios. Esto cambia la perspectiva, muchas veces subjetiva, que tenemos de los asuntos y de las cosas, y por eso el bendecido no termina involucrados en los negocios que entorpecen su camino. Por eso Jesús le preguntó: ¿y qué haces aquí? En los negocios correctos. ¿Sí me estoy explicando? El entendimiento, Fernando, te da una visión diferente. Cambia tu corazón, y cuando cambia tu corazón, cambia tu tiempo y cambia tu tesoro. Porque donde está tu corazón, está tu tiempo y está tu tesoro. Y con esto voy a cerrar Proverbios 19:21. En este tiempo, los que se deben preparar para trazar metas, objetivos, somos nosotros. Pero para poder trazar planes, metas y objetivos, nosotros necesitamos ser preparados por la vida espiritual de Dios. Porque el año agradable ya está abierto desde Jesús. Por eso hay un famoso dicho, ¿verdad? Que me voy a apropiar tal vez ahorita, que dicen: no es el año el que tiene que cambiar, sino nosotros. El año agradable ya fue establecido, profetizado. Ni siquiera habíamos nacido. ¿Pero por qué no lo hemos vivido? Porque no nos hemos preparado para vivirlo como bendecidos, como renovados, como entendidos de Dios. Y entonces ahí es donde dice, el hombre en esta versión hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. ¿Qué te trato yo de decir con esto? Que tus planes, que tus objetivos, que tus metas tengan como sustento el propósito de Dios. Porque dice la escritura: porque pedimos mal, no recibimos. Porque lo pedimos por nuestros propios deseos. Y a veces así planificamos para nuestros propios deseos, objetivos. Pero Dios está implicado en algo, y en lo que está implicado es su propósito. Y Él le va a dar vida y vigencia y validez a lo que está dentro de su propósito. Redescúbrete en Cristo Jesús. Traza planes, objetivos y metas, pero que tengan como sustento el propósito eterno de Dios. Que tus planes, su fuente sea el propósito. Que tu fuente no sean tus deseos. Tus deseos pueden desaparecer, pueden dejar de estar, porque incluso un día queremos una cosa y otro día ya no. Pero el propósito de Dios va a permanecer. Todo puede dejar de ser, que todo puede pasar, pero su palabra no, su propósito no. Tracemos planes inteligentes alineados a su propósito, y para eso necesitamos el auxilio del Espíritu, para renovarnos y por medio de su entendimiento avanzar en función del propósito de Dios.